Arizona Diamondbacks vs Washington Nationals, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Diamondbacks en Nationals, Brandon Pfaadt será el abridor por Arizona. Pfaadt tiene 14 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.38 y un whip de 1.16. El derecho poncha al 23.9% y concede un 5.1% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 38.9% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.41 sugiere una disminución en la efectividad. Patrick Corbin será el abridor por Washington. Corbin, en 14 aperturas, tiene una efectividad de 5.84 y un whip de 1.62. El zurdo poncha al 14% y concede un 8.5% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 46.3% con 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Arizona batea 270 contra lanzadores zurdos, anotando 5.8 carreras por juego. Pero su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 4.60. Washington en sus últimos 7 juegos batea 272 y anota 5.3 carreras por juego. Corbin en casa tiene una efectividad de 6.23 y Pfaadt en la carretera tiene una efectividad de 5.13. Arizona tiene un récord de 12-3 a más de la línea al entrar en esta serie. Se espera una temperatura de 89 grados al inicio del juego. Juega a favor de Arizona y Washington en más de 9 carreras. Baltimore Orioles vs New York Yankees, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Orioles en Yankees, Kate Povich es el abridor por Baltimore. Povich en sus 2 aperturas permitió 6 carreras limpias con 8 ponches en 11 1/3 entradas. El zurdo es una selección de tercera ronda en 2021 de Nebraska que tuvo dificultades en las ligas menores en 2022 y 2023. Tuvo 11 aperturas este año en AAA con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.2 en 56 2/3 entradas, ponchando a 75 bateadores. Gerrit Cole hará su debut en 2024. Estuvo fuera por una lesión en el codo. Cole en 2023 tuvo una efectividad de 2.63 y un whip de 0.98. Los ponches cayeron al 27% con un 5.8% de bases por bolas. Su proporción de roletazos fue del 39.6% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 215 contra la división. Anotan 4.4 carreras por juego contra lanzadores zurdos. Baltimore batea 253 contra lanzadores derechos y anota 5.1 carreras por juego, además de ganar 33 de 51 contra ellos. El bullpen de los Orioles en la carretera tiene una efectividad de 3.16. Los Orioles tienen un récord de 10-5 como underdog de más 1.50 o mayor en las últimas 2 temporadas. Tienen un récord de 30-11 enfrentando a un equipo de la AL con un OVP de 330 o menor esta temporada con un retorno de más 1.3 unidades. Juega a favor de Baltimore más 1.56. Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Red Sox en Blue Jays, Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello en 12 aperturas tiene una efectividad de 5.00 y un whip de 1.40. El derecho poncha al 20.3% y concede un 8.7% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 54.9% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Kevin Gausman será el abridor por Toronto. Gausman tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.08 y un whip de 1.27. El veterano poncha al 23.8% y concede un 5.1% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 40.1% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Boston en sus últimos 7 juegos batea 316 y anota 6.1 carreras por juego. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 2.97. El bullpen de los Blue Jays en casa tiene una efectividad de 4.90. Los Blue Jays en este periodo de 7 juegos batean 232. El récord del equipo con Bello es de 9-3 como underdog en la carretera de más 1.00 o mayor en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 8.8 unidades. Boston tiene un récord de 13-4 en la carretera enfrentando a equipos que promedian 2.75 extra bases o menos esta temporada con un retorno de más 8.8 unidades. El equipo tiene un récord de 3-11 con Gausman contra la división en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 13.6 unidades.
Juega a favor de Boston -120. Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Reds en Pirates. Hunter Green será el abridor por Cincinnati. Green, en 14 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 3.61 con un whip de 1.18. El derecho poncha al 25.8% y concede un 10.7% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 35.3% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Mitch Keller es el abridor por Pittsburgh. Keller, en 14 aperturas, tiene una efectividad de 3.36 con un whip de 1.25. El derecho poncha al 21.4% y concede un 6% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 39.6% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Cincinnati batea 209 en sus últimos 7 juegos, perdiendo 5 de ellos. Los Pirates anotan 4.4 carreras por partido en sus juegos diurnos. El récord del equipo con Keller es de 18-10 cuando tiene 5 a 6 días de descanso en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 10.6 unidades. Además, tienen un récord de 9-1 en casa contra equipos de la NL con un OVP de 3.25 o peor en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 9.3 unidades. El equipo tiene un récord de 20-240 con Green en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 20.1 unidades. Juega a favor de Pittsburgh -113. Detroit Tigers vs Atlanta Braves, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Tigers en Braves, Tarik Skubal será el abridor por Detroit. Skubal, en 14 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 2.20 con un whip de 0.91. El zurdo poncha al 29.2% y concede un 4.8% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 47.2% con 0.63 jonrones por cada 9 entradas. Reynaldo López será el abridor por Atlanta. López tiene 12 aperturas con una efectividad de 1.69 y un whip de 1.04. El derecho poncha al 25.8% y concede un 8.1% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 38.4% con 0.52 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 2.93 sugiere un aumento en la efectividad. Detroit batea 228 contra lanzadores derechos. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.45. Los Braves batean 233 contra la Liga Americana y han estado por debajo de la línea en 19 de 25 juegos. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.30. Atlanta tiene un récord de 9-1 en partidos con menos carreras contra equipos de la AL Central esta temporada y 16-5 contra equipos de la AL con un OVP de 330 o menos esta temporada. Juega por debajo de 7.5 en el partido entre Detroit y Atlanta. Houston Astros vs Chicago White Sox, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Astros en White Sox, Hunter Brown abrirá por Houston. Brown tiene 14 apariciones en el año con una efectividad de 5.00 y un whip de 1.43. El derecho poncha al 25.6% y concede un 9.8% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 51.9% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Garrett Crochet es el abridor por Chicago. Crochet en 15 aperturas tiene una efectividad de 3.16 y un whip de 0.90. El zurdo tiene una tasa de ponches elite del 35.7% y concede un 5.8% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 43% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea 217 en casa, perdiendo 23 de 35 juegos. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.71. Los Astros batean 257 contra lanzadores zurdos. Chicago tiene un récord de 14-43 enfrentando a lanzadores derechos esta temporada con una pérdida de menos 21.6 unidades. Los Astros tienen un récord de 31-2 en la carretera enfrentando a un equipo con un bullpen con una efectividad de 4.20 o mayor en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 16.9 unidades. Juega a favor de Houston -112. Kansas City Royals vs Oakland Athletics, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Royals en Athletics, Cole Ragans es el abridor por Kansas City. Ragans en 15 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.14.
El zurdo poncha al 29.1% y concede un 7.4% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 41.5% con 0.63 jonrones por cada 9 entradas. Luis Medina abrirá por Oakland. Medina tiene 3 aperturas con una efectividad de 5.87 y un whip de 1.50. El derecho poncha al 14.5% y concede un 11.6% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 31.4% con 0.59 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City en sus últimos 7 juegos batea 210. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.61. Oakland batea 197 en sus primeros 41 juegos nocturnos con un récord de 25-14 a menos de la línea en 39 juegos. Su bullpen tiene una efectividad de 3.43 en casa. Los Athletics tienen un récord de 13-4 a menos de la línea enfrentando a un abridor de la AL con un whip de 1.20 o menor esta temporada. Juega a favor de Kansas City y Oakland en menos de 7.5 carreras. Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Dodgers en Rockies, Bobby Miller abrirá por Los Ángeles. Miller tiene 3 aperturas con una efectividad de 5.40 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 36% y concede un 12% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 46.2% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.83 sugiere una disminución en la efectividad. Regresó de una inflamación en el hombro. Ryan Feltner abrirá por Colorado. Feltner tiene 14 aperturas con una efectividad de 5.71 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 20.2% y concede un 6% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 46.1% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.31 sugiere una disminución en la efectividad. Colorado en sus últimos 7 juegos batea 269 y anota 5.6 carreras por juego. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 5.45. Los Ángeles en sus primeros 52 juegos nocturnos anotan 5.4 carreras por juego y batean 265. Feltner tiene un récord de 12-2 a más de la línea esta temporada. Los Dodgers tienen un récord de 56-39 a más de la línea enfrentando a un equipo con un bullpen con una efectividad de 4.20 o mayor en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Los Ángeles y Colorado en más de 11 carreras. Milwaukee Brewers vs Los Angeles Angels, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Brewers en Angels. Freddy Peralta es el abridor por Milwaukee. Peralta en 14 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.38 y un whip de 1.20. El derecho tiene una tasa de ponches elite del 30.7% y concede un 8.5% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 36.4% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Anderson abrirá por Los Ángeles. Anderson tiene 14 aperturas con una efectividad de 2.58 y un whip de 1.19. El zurdo poncha al 16.2% y concede un 10.6% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 36.4% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.68 sugiere un aumento en la efectividad. Los Brewers batean 208 contra lanzadores zurdos esta temporada. Los Ángeles en sus últimos 7 juegos batea 267 y anota 5.1 carreras por juego. Peralta ha sido castigado en sus últimas 3 aperturas. El récord del equipo con Peralta es de 6-3 en la carretera contra equipos con récord perdedor en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 11.3 unidades. Juega a favor de Los Ángeles más 1.48. New York Mets vs Texas Rangers, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Mets en Rangers, Sean Manaea abrirá por Nueva York. Manaea en 13 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.11 y un whip de 1.32. El zurdo poncha al 23.9% y concede un 9.3% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 33.9% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Andrew Heaney abrirá por Texas. Heaney ha aparecido en 14 juegos con una efectividad de 4.19 y un whip de 1.32. El zurdo poncha al 21.4% y concede un 6.2% de bases por bolas.
Su proporción de roletazos es del 35% con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Manaea ha sido más efectivo en la carretera. Heaney en casa tiene una efectividad de 5.54. Texas en sus últimos 7 juegos batea 188 y anota 2.4 carreras por juego. Los Mets en este periodo batean 298 y anotan 6.7 carreras por juego. El récord del equipo con Heaney es de 2-11 esta temporada. Juega a favor de Nueva York -107. San Diego Padres vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Padres en Phillies, Matt Waldron será el abridor por San Diego. Waldron, en 14 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.66 con un whip de 1.18. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 22% y concede un 7.2% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 39.5% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Ranger Suárez será el abridor por Filadelfia. Suárez tiene 14 aperturas con una efectividad de 1.77 y un whip de 0.88. El zurdo poncha al 27.5% y concede un 5.7% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 51.4% con 0.52 jonrones por cada 9 entradas. Filadelfia en casa batea 256 y anota 5.5 carreras por partido. Han ganado 28 de sus primeros 38 juegos en casa esta temporada. San Diego batea 225 contra lanzadores zurdos y anota 2.4 carreras por partido. El récord del equipo con Suárez es de 7-0 en la línea de carreras en casa esta temporada con un retorno de más 8.3 unidades. Tienen un récord de 25-17 en la línea de carreras contra un equipo perdedor este año con un retorno de más 9 unidades. Juega a favor de Filadelfia en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.36. San Francisco Giants vs Chicago Cubs, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Giants en Cubs, Spencer Howard es el abridor por San Francisco. Howard tiene 4 apariciones con una efectividad de 4.02 y un whip de 1.66. El derecho poncha al 14.1% y concede un 9.9% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 37.7% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Hendricks será el abridor por Chicago. Hendricks ha aparecido en 12 juegos con una efectividad de 8.20 y un whip de 1.71. El veterano poncha al 15% y concede un 7.2% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 47.5% con 2.20 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea 215 en sus últimos 7 juegos. Tienen un récord de 14-19 en juegos diurnos, luchando ofensivamente. San Francisco en sus últimos 7 juegos batea 270 y anota 5.6 carreras por partido. Juega a favor de San Francisco. Seattle Mariners vs Cleveland Guardians, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Mariners en Guardians, Bryan Woo es el abridor por Seattle. Woo, en 6 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 1.07 y un whip de 0.53. El derecho poncha al 20.2% y concede un 1.7% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 40.4% con 0.53 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 2.37 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.94 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 27.6% y concede un 6.3% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 38.6% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Seattle en la carretera tiene una efectividad de 4.70 esta temporada. Los Guardians están bateando 277 en sus últimos 7 juegos. Han ganado 21 de sus primeros 29 juegos en casa. Seattle en sus últimos 7 juegos batea 208. Cleveland tiene un récord de 13-3 en casa cuando están en la línea entre menos 100 y menos 150 esta temporada con un retorno de más 9.1 unidades. Tienen un récord de 18-9 enfrentando a un equipo del al que promedia 4.4 carreras por juego o menos esta temporada con un retorno de más 9.7 unidades. Juega a favor de Cleveland menos 122. St. Louis Cardinals vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB,
19 de junio de 2024. Cardinals en Marlins, Kyle Gibson es el abridor por St. Louis. Gibson, en 14 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.44 con un whip de 1.20. El veterano poncha al 21.3% y concede un 9% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 48.5% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Jhonny Chirinos será el abridor por Miami. Chirinos tuvo 12 aperturas en las menores esta temporada con una efectividad de 3.00 y un whip de 1.26, ponchando a 47 bateadores en 66 entradas de trabajo. El derecho tiene 69 apariciones en su carrera en las grandes ligas con una efectividad de 4.03 y un whip de 1.20, ponchando a 258 bateadores en 326 y un tercio entradas de trabajo. St. Louis batea 211 en sus juegos diurnos. Miami ha producido mejor ofensiva enfrentando a lanzadores derechos esta temporada. Juega a favor de Miami más 1.48. Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins, predicción de apuesta MLB, 19 de junio de 2024. Rays en Twins, Tash Bradley será el abridor por Tampa Bay. Bradley tiene 7 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.23 y un whip de 1.10. El derecho tiene una tasa de ponches elite del 31.6% y concede un 7.6% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 34.8% con 1.88 jonrones por cada 9 entradas. Joe Ryan será el abridor por Minnesota. Ryan en 14 aperturas tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 0.94. El derecho poncha al 26.9% y concede un 4.2% de bases por bolas. Su proporción de roletazos es del 33.8% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Bradley ha sido castigado en sus 2 aperturas en la carretera. Ryan en casa tiene una efectividad de 4.22. Ha permitido 6 jonrones en sus últimas 3 aperturas. Minnesota en sus últimos 7 juegos anota 7.4 carreras por juego y batea 356. Los Rays anotan 4.1 carreras por juego en la carretera. Minnesota tiene un récord de 24-7 a más de la línea enfrentando a un abridor que permite un jonrón o más por apertura en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Tampa Bay y Minnesota en más de 8 carreras.